Buenos días. El siguiente video se trata del tema de operadores booleanos. Es presentado por Carol Daniela Morales, Andrea del River Parra y Lady Emilce Ortiz. Ahora, ¿qué son los operadores lógicos? Los operadores lógicos son palabras o símbolos que se utilizan para darle a una búsqueda un orden lógico. Por medio de ellos usted puede conducir una búsqueda en vez de conformarse con lo que obtuvo. Pueden utilizarse para evitar términos no deseados o por el contrario, para establecer qué términos deben aparecer en el vínculo buscado. Existen tres tipos de operadores booleanos más usados, los cuales son AND, que significa y en español, que selecciona solo los documentos en los que aparecen todos los términos que une, sirve para restringir la búsqueda. El OR, o en español O, selecciona todos los documentos en los que aparece alguno de los términos que une, sirve para incluir términos sinónimos o en varios idiomas y ampliar las búsquedas. Y el NOT, o NOT en español, selecciona solo los documentos en los que aparece el primer término que une pero no aparece el segundo. Sirve para restringir la búsqueda. Bien, ahora vamos a ver cómo funciona el primer operador, AND, que quiere decir y. Bueno, vamos a entrar al catálogo de una universidad chilena para saber qué funcionalidad y qué resultados nos ofrece utilizando el operador AND. Vamos a búsqueda avanzada. En este ejemplo, la misma página nos incluye en este botón el operador booleano que queremos usar, o sea, en este. Vamos a utilizar AND, que como ya sabemos es y. ¿Para qué se utiliza el y? Se buscan unos resultados que contengan las dos palabras claves o dos o más, sin que el documento excluya ninguno de los dos términos. Por ejemplo, vamos a utilizar palabra clave de autor, Paulo. Le damos el i, la dejamos en i y ponemos palabra clave de título, educación. Es decir, que los resultados tienen que arrojar documentos donde aparezca la palabra Paulo en autor y la palabra educación en el título de la obra. Le damos buscar y aquí nos arroja los resultados correspondientes. Por ejemplo, hay un libro que se llama La educación como práctica de la libertad, de Paulo Freire. Como vemos, efectivamente aparece en una misma obra el título, educación, y la palabra clave de autor. No excluyen ninguno de los dos, sino que obligatoriamente debe traer los dos términos. Encontramos también otros resultados con la misma característica. Como vemos en el segundo, educación de Paulo Freire, política educación de Paulo Freire. Ahora, esto es un ejemplo en un catálogo en una biblioteca virtual. Vamos a ir a Google. En Google vamos a reemplazar la palabra AND por el más, que cumple la misma función, teniendo en cuenta y teniendo mucha precisión en que el más debe ir pegada a la segundo término que queremos buscar para que haya una efectividad en la búsqueda que deseamos. Es decir, que en un documento aparezcan estas dos palabras. Le damos buscar y encontramos 405 resultados. Vemos que nos da un buen número refinando esta búsqueda. Entonces encontramos los siguientes resultados. Concepto de educación de Paulo Freire. Efectivamente, en este documento están las dos palabras que buscamos, educación y Paulo. Así sucesivamente podemos ver los resultados donde aparece Paulo y educación. Bueno, ahora vamos a mirar cómo funciona la palabra OR. Vamos al catálogo y vamos a utilizar entonces la palabra como título, educación, y utilizamos el operador OR. Y vamos a buscarlo con otro título que es pedagogía, que como ya se dijo anteriormente, que se puede utilizar como sinónimo de educación. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a arrojar resultados con ambos términos.
En documentos por separado, es decir, ningún documento va a contener los dos términos juntos. Algunos documentos se van a referir únicamente a educación y otros únicamente a pedagogía, así como lo encontramos en este caso. Aquí está educación, solamente educación, no aparece pedagogía. Pedagogía debe estar en otros documentos más abajo. Solo educación, solo educación. Entonces, como el catálogo no tiene documentos de pedagogía, solo manda educación. Ahora lo vamos a hacer en Google. Entonces, el símbolo utilizado como OR en Google es una barra. Entonces ponemos la barra que quede pegada a la palabra pedagogía, que es el segundo término. Ahora vemos los resultados y vamos a ver que hizo la misma operación. Aquí tenemos educación separado a pedagogía, como podemos ver. Esto no va a unir las dos, están por separado en cada documento. Listo, ahora pasamos al operador booleano not, que lo que hace es discriminarnos ciertos términos. Entonces, si no queremos que aparezca cierto término en un documento en nuestra búsqueda, vamos a utilizar este operador. Pasamos a la base de datos de la universidad y vamos a realizar el mismo ejemplo con las mismas dos palabras, pero en este caso queremos... Bueno, tuvimos una pequeña interrupción, ya vamos a continuar con el video y vamos en el operador not. Entonces continuamos con el mismo ejemplo del operador for. Vamos a utilizar las mismas palabras, educación, pero en este caso vamos a poner la palabra not, porque queremos discriminar pedagogía, queremos que en los títulos que nos aparezcan no aparezca ninguno que contenga la palabra pedagogía. Entonces vamos a buscar. Vemos que todos los resultados nos arrojan la palabra educación y nos da un aproximado de los títulos que contiene. Entonces ahora vamos a ir a Google y vamos a hacer exactamente lo mismo con el símbolo menos, que es el símbolo utilizado en el operador booleano para el not, pegado al segundo término para que nos arroje búsquedas más refinadas. Vemos que nos arroja son los resultados que contengan la palabra educación. Y con eso terminamos este video. Esperamos que les haya servido. Muchas gracias.